Hola a todos, bienvenidos una vez más a Active Invest SA. El día de hoy quiero hablarles sobre el impuesto invisible que afecta directamente a tu bolsillo todos los días. Es la inflación. Vamos a hablar de ella y vamos a entender por qué es tan importante saber sobre ella para que tu esfuerzo no se evapore. Vamos a empezar. ¿Te has dado cuenta de que con $100 hoy en día compras mucho menos que hace apenas 5 años? Y no es tu imaginación, no estás loco, ni es que las cosas simplemente se han vuelto más caras. Es que la inflación trabaja silenciosamente todos los días, las 24 horas. Hoy te voy a explicar exactamente qué es, por qué ocurre y lo más importante, cómo proteger tu patrimonio. Comenzamos explicando qué es la inflación. Bueno, la inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios de tu país en un periodo determinado. Cuando el nivel general de los precios sube, se adquieren menos bienes y servicios. Es decir, la inflación representa la pérdida del poder adquisitivo de tu dinero. Hagamos un ejemplo sencillo con una pizza. Si una pizza familiar hoy en día te cuesta $10, pero la inflación es del 10% anual, la misma pizza el año siguiente te costará $11. Sin embargo, tu billete de 10 seguirá siendo un billete de 10, pero ya no te alcanza para la pizza completa, tal vez solamente para 8 rebanadas. Eso quiere decir que tu dinero se encogió. En Estados Unidos y como referencia mundial, la inflación se mide por el CPI, el Consumer Price Index o índice de precios al consumidor. Este índice sigue el precio de una canasta de cosas que la gente compra normalmente. Por ejemplo, comida, medicinas, el alquiler y esas cosas. La institución encargada de vigilar eso en Estados Unidos es la Reserva Federal o la FED. Seguramente has escuchado de ellos en las noticias. Su principal meta es mantener la inflación en un 2% anual. Ahora te preguntarás, ¿por qué un 2% y no un cero? Bueno, hay dos muy buenas razones. La primera es el consumo. Si los precios bajaran siempre, lo que es conocido como desinflación, nadie compraría nada hoy. Simplemente esperaría a mañana que esté a un precio más barato y la economía se detendría. Número 2, crecimiento. Un poquito de inflación incentiva a las empresas y a las personas a invertir. Ahora bien, el problema está en cuando se sale de control. Una inflación demasiado alta puede destruir tus ahorros, pero una demasiado baja puede congelar la economía. Ahora bien, ¿por qué ocurre la inflación? Bueno, hay tres motores principales: la inflación por demanda, por costes y la emisión monetaria. Inflación por demanda. Cuando mucha gente tiene mucho dinero, pero todos quieren comprar lo mismo, los precios suben. Es como si todos quisieran comprar el mismo juguete. Inflación por costos. Cuando los costos de producción aumentan, básicamente el petróleo, la electricidad, las empresas nos pasan esos costos a nosotros. Emisión monetaria. Cuando el gobierno imprime más billetes del cual la economía del país produce, el valor de cada billete individual baja. Antes de continuar con el video, solamente quería decirte que si está gustando, te está aportando valor, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video nuevo. Además, comparte esa información, comparte este video, no te lo quedes solamente para ti, compártelo con tus amigos, con tus familiares, para que cada vez más personas puedan tener una mejor educación financiera y tomar mejores decisiones respecto a su dinero. Tu apoyo nos va a ayudar muchísimo a que el canal siga creciendo y a llegar a cada vez a más personas. Ahora sí, vamos a continuar con el video. Mucha gente piensa, yo no voy a invertir porque es demasiado arriesgado, prefiero dejar mi dinero en un banco o debajo del colchón. Déjame decirte que eso justamente es lo más arriesgado y peligroso que puedes hacer. La inflación castiga principalmente a tres grupos. Ahorradores en efectivo. Tu dinero en efectivo se va devaluando cada momento. Personas con salarios fijos. Si los precios suben un 10%, pero tu salario sigue siendo el mismo, eres un 10% más pobre. Y personas sin educación financiera, básicamente personas que no saben cómo manejar su dinero. Y déjame decirte que a muchos latinos les pasa esto cuando tienen su dinero en bancos tradicionales que no te pagan casi nada. La inflación es del 6% y tu banco te da solamente un 1% de interés anual.
lo que es muy común en casi todos los bancos tradicionales, déjame decirte que estás perdiendo un 5% de interés anual. No estás ahorrando, tu dinero no está aumentando, al contrario, estás perdiendo lentamente. No toda la inflación es igual. Hemos visto casos de hiperinflación, donde tu dinero pierde valor en cuestión de horas. Casos como Venezuela, Argentina, Cuba y recientemente Irán son claros ejemplos de que una mala gestión monetaria puede destruir todo tu patrimonio en cuestión de meses. Por favor, nunca tengan todos sus ahorros en su moneda local, sean pesos argentinos, colombianos, reales brasileños, sol de Perú. Nunca tengan todo su dinero en esa moneda. Intenten diversificar un poquito sus ahorros. Intenten, si bien quieren tener una parte en su moneda local, intenten tener otra parte en una moneda más fuerte, ya que nunca se sabe lo que pueda pasar en sus países en los próximos años. Intenten tener una parte de sus ahorros en dólares o en una moneda que sea fuerte a nivel mundial. La inflación es silenciosa, no hace ruido, no te va a mandar una alerta a tu celular, pero cada año reduce lo que puedes comprar. La única forma de vencerla es hacer que tu dinero trabaje más rápido de lo que los precios suben. Esto se logra a través de inversión inteligente, bienes raíces, acciones o activos que mantengan su valor en el tiempo. Y bueno, eso fue todo por hoy. Déjame aquí en los comentarios si ya sabías todo este tema de la inflación, si está ocurriendo, si has notado que ha ocurrido en tu ciudad. Cuéntame de qué ciudad me estás viendo o de qué país. Si te gusta nuestro video, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video nuevo. Si tienes cualquier duda al respecto de nuestro video, lo puedes dejar aquí en los comentarios que te lo vamos a responder con mucho placer. Muchísimas gracias de nuevo por ver nuestro video y nos vemos en el próximo. Chao.